a cabo grandes milagros en su vida hoy. Yo espero que por lo menos usted diga amén. Amén. Cuando estudiamos el tema de la fe, porque todo en el reino de Dios es fe. Entonces, cuando estudiamos el tema de la fe, tenemos que aprender cuáles son esos fundamentos básicos de la fe. La fe es absolutamente necesaria si usted y yo queremos vivir en lo sobrenatural, que he estado hablando de eso. En el mundo sobrenatural es donde existen los milagros de Dios. En ese mundo, no en lo que usted ve, es en lo sobrenatural. Así que empezamos. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerque a Dios le hay y que, ojo, es galardonador de los que le buscan. Interesante. Dice que es necesario. La palabra griega abaikaios, que traduce necesario al español, es un adjetivo. Y este término se dice especialmente a una persona o a un elemento que hace falta convenientemente para hacer algo. Es necesario que cuando usted se acerca a Dios crea que lo hay. Si usted no cree, no pasa nada. Es algo indispensable, lo que quiere decir el escritor. Es obligatorio, significa la palabra abaikaios. Es forzoso, es ineludible, es preciso que suceda, es inexcusable. Tiene que pasar en su mente. En otras palabras, usted tiene que creer sí o sí que Dios existe y que Dios puede hacer milagros para que ello suceda. Si no, no pasa nada. Y tremendo, porque el versículo también dice que si usted cree, Él es galardonador de los que lo buscan. La palabra griega misapodotes, que traduce galardonador en el español, significa pagar un salario por un trabajo, otorgar un premio por hacer algo. Es decir, escuche bien, por usted creer, Dios le da premios. Dios le paga por usted creer. Es lo que dice la palabra misapodotes. Tremendo eso, ¿ah? Entonces, cuando usted y yo venimos a Dios, tenemos que creer que Él existe, no tener duda de su existencia. Porque así como Él premia a aquellos que le buscan, de esa manera, el que cree le premia, el que no, no. Por eso la fe es el elemento que permite que fluyan tanto la unción de la palabra, que es la que rompe todo yugo de maldición, como la revelación del conocimiento que Dios a través de nuestro espíritu les entrega. La fe hace que las letras esas negras de la Biblia salten a nuestros corazones. Eso es todo. Ahora, ¿qué es fe? Bueno, el diccionario define la fe como una creencia que no se cuestiona, que no requiere prueba o que no requiere evidencia alguna. La fe viene de la palabra griega pistis, que significa convicción, confianza, creencia, algo digno de confiar. En el Nuevo Testamento la palabra griega pistis tiene que ver con plena confianza, seguridad, dependencia de Dios y todo lo que Él dice. Y esta palabra pistis también tiene que ver con el objeto o con la creencia que usted y yo tengamos. ¿En qué cree usted? Ahora, la fe tiene dos lados. El lado legal, que se relaciona, está relacionado con el hecho de yo creer lo que la palabra de Dios dice. Ese es el lado legal. Tiene dos lados, y el lado vital. El lado legal y el lado vital. Y el lado vital tiene que ver, o no tiene que ver solamente con conocer la palabra de Dios, sino con llevarla a la práctica. El lado vital de la fe, a su vez, tiene dos etapas. La primera es el tiempo de la prueba. Este es el tiempo en el que el creyente pasa por momentos oscuros, cuando las tormentas de la vida soplan por todas partes, cuando nos encontramos con alguna fiera en nuestro camino o cuando estamos en el horno ardiente. Es el tiempo en que en lo natural no podemos ver ni encontrar ninguna salida a los desafíos de la vida. Y el tiempo de la respuesta.
Este es el tiempo que obtenemos la victoria cuando las tormentas calman, cuando el fuego deja de quemarnos, cuando la boca del león se cierra. Y todo esto sucede cuando el creyente deposita toda su confianza en Dios y en su habilidad para hacer las pruebas, para vencer las pruebas. Entonces, la fe se encuentra, según la palabra de Dios, en dos lugares. Primer lugar, en el corazón. Ustedes saben que el corazón es la mente y todo esto, ¿verdad? Pablo nos dice que es con el corazón que se cree para justicia. Entonces, la fe empieza ahí en el corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso está en Lucas 6. Ahora, cuando Jesús enseñó la parábola del sembrador, les dijo a sus discípulos que la semilla del sembrador simboliza la palabra de Dios y el terreno simboliza el corazón de las personas. Esto está en Mateo 13. Las palabras que salen de nuestra boca vienen de la provisión que tengamos en nuestro corazón. Si no tenemos fe en el corazón, la mente, tampoco tendremos fe en nuestra boca. Es el primer lugar. En el segundo lugar donde está la fe es en la boca. Pablo dice que nuestra salvación depende de la confesión de nuestra boca. ¿Salvación de qué? De todas las circunstancias de la vida. Proverbios, por ejemplo, en el capítulo 18, en el versículo 21, dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. La palabra que hablamos o las palabras que decimos hacen que las cosas a nuestro alrededor se muevan. Cuando hablamos palabras de fe, las montañas son removidas, dice Marcos capítulo 1, Jesús hablando. Entonces, las palabras constituyen una poderosa fuerza en la vida del creyente. Es la fuerza más poderosa después de la fe. Jesús dijo en Mateo 12:13 que por nuestras palabras seremos justificados o por ellas condenados. ¿Condenados a qué? A vivir una vida miserable. ¿Cuánto necesitamos usted y yo escuchar la palabra de Dios y que ella quede plasmada en nuestro corazón? Entonces, a medida que esto suceda, que plasmamos la palabra en nuestra vida, cuando entren, por favor, les agradezco, mis muchachos, que apaguen sus micrófonos, porque entonces me saco de concentración. Necesitamos escuchar entonces la palabra de Dios. Bien. En el apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice que nuestra fe es probada. Hay varios enemigos de nuestra fe. Vamos a verlo ahorita. Y esos enemigos de nuestra fe es no permitirle al creyente operar en ella, en la fe. Y por supuesto, cuando el creyente no opera en fe, no puede ver las promesas de Dios. Entonces, con todo esto nos preguntamos, ¿cómo puedo yo vencer al enemigo? Que es el obstáculo. El enemigo es el obstáculo y él es el que impide que llegue a sus objetivos la palabra de Dios. Él es el que la arranca. La parábola del sembrador, usted la puede leer ahí en Mateo capítulo 13. ¿Me están escuchando? El enemigo nos ata. Y al final que termine esta enseñanza, voy a hacer una oración de guerra para atar y desatar. Usted va a aprender cómo se hace. Y usted va a ponerse de acuerdo conmigo. Bueno, ¿cómo obtenemos la fe? Bueno, en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír la palabra de Cristo. Así que usted obtiene la fe por el oír. Sin embargo, no solo es por el hecho de oír la palabra de Dios. Cuando Juan escribió el Apocalipsis en cada una de las cartas de las iglesias, esa que escribe a la iglesia de Esmirna, etcétera, hizo hincapié definitivamente en la importancia del oír. Y cada una de las cartas termina diciendo el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, de nuevo aquí se nos aclara que no es solo por el oír la fe. La fe, cuando viene una persona que oye la palabra de Dios, esa fe le está diciendo algo. Entonces, cuando una persona se encuentra débil, en un lugar donde parece que no hay salida, es cuando necesita escuchar lo que Dios dice. Ahora, Dios no está hablando constantemente, Dios nos está hablando constantemente en su palabra. La palabra de Dios llena toda la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Entonces, desde la primera palabra de Génesis hasta la última del Apocalipsis,
en la medida en que nosotros oigamos su voz, que es la palabra, la fe va a empezar a crecer dentro de nosotros. Y esta es una de las razones por las que Satanás, el enemigo, batalla contra nuestras mentes. Porque él sabe que cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, la fe empieza a hacer vida en nosotros. Y una vez que la fe se levanta de una manera poderosa en el creyente, ese creyente podrá mover literalmente montañas, esas montañas que se interponen en su camino, por la fe que ha recibido por la palabra de Dios. Eso va a hacer que esas montañas se remuevan. Eso está en Marcos 11, usted lo puede leer. Ahora, la manera que Dios ha provisto para que todos recibamos fe es a través de su palabra. Recuerden que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿De dónde proviene la fe? Bueno, Dios le ha dado a cada hombre y a cada mujer una medida, cantidad de fe. La fe que tú tienes dentro de ti te fue dada por Dios. Es una buena noticia. ¿Por qué? Porque la fe viene de Dios. Todo el mundo tiene una medida de fe. Dios usa una medida de fe para sí mismo, para Él mismo. ¿Por qué? Porque Dios creyó lo que Él dijera. Que lo que dijera le sería hecho. Y fue así. ¿Cómo hizo Dios? Hablando. Pero primero tenía fe en que eso iba a suceder. Por eso lo hizo usted a su imagen, conforme a su semejanza. Usted tiene fe. Y esa fe se reactiva cuando usted hable. Cuando usted habla. ¿Qué habla usted? Lo que usted habla recibe. De la abundancia del corazón la boca habla. Entonces, la creación es el resultado de la fe de Dios. Sencillamente Dios habló porque creyó. Ahora, Dios no solo tiene fe, Él es la fe. Toda la fe tiene su origen en Dios. Y Dios reparte de su propia fe a todo aquel que escuche su palabra. Palabra medida, en Romanos capítulo 12, en el versículo 3, es metrón, medida, un poco de lo que Dios tiene, le ha dado a usted. Entonces, usted y yo podemos ver la fe de Dios en su fidelidad. Dios es digno de confianza, por ejemplo. Y Él es digno de confianza porque Él es fiel. Él es fiel porque es fe. Donde tú veas fe operando, verás también la fidelidad de Dios. La Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de la fe en Hebreos 12:2. Entonces, el creyente debe mirar a Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Para poder entender lo que dice el libro de Hebreos, debemos saber qué significan las dos palabras, autor y consumador. Y esto les va a dar a ustedes un panorama diferente tal vez a lo que venían escuchando o sabían de la fe. La palabra griega para autor se escribe archegos. Archegos en el griego significa autor, en español. Y el significado general es líder, capitán, príncipe. Eso es Jesús, autor. Por eso las oraciones deben terminar en el nombre de Jesús. Jesús no hace los milagros en usted, los hace usted por tu fe, a través de Jesús, autor. ¿Me explico bien? Ay, ay, ay. Capitán, líder. Hay otro término para la palabra griega archegos, que es arc, A-R-Q. Se refiere, por ejemplo, a uno que empieza algo, uno que es jefe, como principio, como comienzo de todo. Y de ahí se deriva la palabra arquitecto. Wow. Revelaciones brutales, ¿ah? Arquitecto. ¿Qué hace un arquitecto? No le voy a explicar ahora qué hacen los arquitectos con un plano. Ahí comienzan todas las edificaciones, todos los monstruos que ustedes ven de puente y todo. Empieza en la cabeza de un arquitecto. ¿Ah? Él es el autor. Entonces, otra palabra griega para autor es ago. A-G-O. Y significa guiar, significa conducir, dirigir, inducir. Jesucristo es el líder de la fe. Él es quien induce al creyente a tener fe. Cristo vivió por fe, vive por fe. Él es el máximo ejemplo de la fe que tenemos. Recuerda que Pablo dijo
que la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Jesús, de Cristo. Jesús es la palabra que necesitamos usted y yo escuchar y debemos seguirle a Él porque Él es el autor y consumador. Recuerde que Jesús es el verbo. Oh, pero ¿cómo toma sentido la palabra de Dios? Jesús es el verbo, la palabra. Todo lo que se escribe en la Biblia, el centro de ella es Jesús. Es el verbo. Bendito sea Dios. ¿Cómo toma sentido un versículo? Él es el arquitecto, arquegos. Y la palabra consumador también tiene su significado muy interesante. Es la palabra tesiofes en el griego. Tesiofes. Y su significado completo es completar, es perfeccionar. Entonces, lo que podemos ver con el versículo a los hebreos es que la fe se completa, se perfecciona y empieza en la persona de Jesús. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 15, en el versículo 7, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El verbo. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! ¿Eh? Jesús dijo eso porque la fe se completa en Él. En la medida en que vivamos a Cristo, que Él vive en usted, lo que pasa es que debe permitirle que Él se manifieste a través de usted. La fe se completa en Él. En la medida en que usted viva en Cristo, así vivirá su plenitud de fe. La fe tiene lenguajes. La fe tiene lenguajes y utiliza la palabra. Porque Dios está siempre dispuesto. Dios puede. Permítanme cierro algunos audios. Mañana voy a pedirle a una persona de ustedes que todos los días ingrese, que me ayude con los audios. Mejor dicho, necesito un asistente. Necesito un asistente porque yo tengo que hacer todo. Yo tengo que enseñarles, pongo la música, y tengo que estar pendiente de que los micrófonos ingresen. Así que les agradecería que alguien se me postule para ser mi asistente ad honorem. El salario lo paga Dios. La palabra de Dios entonces dice, en el lenguaje de la fe, dice, Dios puede, Dios es poderoso, el gigante caerá, todo está bien, yo puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece, todas mis necesidades son suplidas en Él, dice Filipenses 4:19. Ese es el lenguaje de la fe. Ponga usted todas las frases que se le ocurran, todas, todo lo que se le ocurra a usted colocar y la fe va a decir, ya entiendo. ¿Por qué? Porque Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos. Por la fe entendemos. ¿Qué chorizo entendemos? Bueno, que la fe nos faculta para entender lo que Dios dice y quiere decir. Eso es entender. Eso es entender. Ahora, ¿cómo caminamos usted y yo en fe, viviendo en este mundo peligroso, en el que todo necesita ser visto? ¿Cómo caminamos usted y yo por fe cuando aquí todo es vista y todo lo que hemos aprendido es que si no lo vemos, no lo creemos? Caminamos en fe, entonces. ¿Cómo caminamos en fe? Dios mío, muchachos. Bueno, predicaciones, enseñanzas, consejos y estudios bíblicos debe hacer para que usted tenga un vigoroso crecimiento espiritual. La Biblia dice en Hebreos 11:1, la palabra de Dios, Jesús. Hoy hemos entendido que Jesús es eso, es el Logos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué no es fe? Para que usted entienda la fe o comprenda, usted tiene que saber qué no es fe. ¿Qué no es fe? Bueno, fe no es presunción.
¿Mm? Fe no es esperanza. Fe no es conocimiento. Cuando tú oyes, cuando ves, cuando hueles, eso ya no es fe. Eso es conocimiento natural. No es una habilidad la fe. Natural, quiero decir. Es una habilidad sobrenatural, un don sobrenatural. No puedes vivir en este mundo con la fe de la vista, porque por fe andamos, no por vista. Dios creó todo este universo en dos dimensiones, la natural y la sobrenatural. La natural se accesa por los sentidos, lo que usted ve, toca, oye, palpa, gusta, esos son sus sentidos. Pero la sobrenatural o la espiritual se accesa únicamente por la fe. Ahora, piensa lo siguiente, si Dios hubiese querido que usted viviera en la dimensión de los sentidos, no le hubiera dado fe. ¡Ey! Eso se cae por su propio peso. El profeta Habacuc dice en el capítulo 2, en el versículo 4, dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¡Au! ¿Qué es justo? Usted me preguntará, bueno, porque usted no sabe quién soy yo. No, ¿qué es justo? Bueno, es aquel que se le han perdonado como todos sus pecados. Se le ha declarado justo cuando no lo merecía y ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Justo no significa perfecto. Justo significa que un día, cuando dijiste me arrepiento de todos mis pecados, Jesús dijo yo te perdono. Y es como que nunca tú hayas pecado. Eso es un justo. Como si nunca hayas pecado. Eso nos hizo creyentes, cristianos, hijos de Dios, a través de algo que se llama gracia. Un regalo que no merecíamos. Ya. Entonces, el justo que es usted ahora, ha justificado en la cruz. Sus pecados fueron perdonados, pasados, presentes y futuros. No me oye, escúcheme bien, para que no ande dándose tumbos. Pecador yo, inmundo, feo. Usted está justificado. Pastor, pero tú no sabes lo que yo he hecho. Me importa un soberano cacahuate. Usted está justificado. Y si no cree en primer lugar en eso, hey, su fe va a estar dando tumbos. Entonces, el justo por la fe vivirá. Quiero decir, usted por la fe es que va a vivir. ¿Qué significa vivir? Bueno, es comer, dormirse, dormir, levantarse, trabajar, servir. Todo es por fe. Todo es por fe. Segunda Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 7, dice, porque por fe andamos y no por vista. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa caminar por fe? Bueno, significa caminar por medio de nuestros sentidos de fe. ¿Qué significa entonces caminar por vista? Cuando usted todo lo palpa, todo lo toca, hasta no ver, no creer. Ya le dije que si oímos algo que nos molesta, que nos afecta, y tomamos decisiones por esas cosas, eso es caminar por vista. También se le puede llamar vivir por medio del ambiente, del medio ambiente en el que usted ha vivido. Si vives en el medio ambiente, eso viene a ser tu realidad, porque se conforma al medio ambiente, lo que ven tus ojos físicos. Tú no oyes en el mundo trascendental, espiritual, sobrenatural de Dios. A tus ojos físicos no te sirven. Te sirve tu oído espiritual. Tú, en el mundo de Dios, en el sobrenatural, ves con tus oídos y logras con tus labios. Eso depende de cómo está tu fe, si es negativa o es positiva. ¿La fe puede ser negativa o positiva? Sí. Si usted dice, oye, qué día tan jodido hoy, ala, pues va a ser un día jodido. ¿Qué quieres que te diga? Dios nos diseñó para vivir por fe. Entonces, cuando vives por fe, agradas a Dios. Cuando no lo haces, desagradas a Dios. Eso es lo que dice Hebreo, mis amados. Pero ¿qué les puedo yo decir si lo que les estoy hablando es pura y física palabra de Dios? ¿Qué es fe entonces? Es la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está en Hebreos 11:1 y ustedes se lo saben de memoria. Lo imposible, escuche bien cómo se materializa esto. Lo imposible está fundamentado en la lógica y establecido en la razón.
Toda imposibilidad está basada en la mente, en la lógica. Y en la mente se fundamenta lo imposible. Por eso la Biblia dice hay que renovar la mente, porque la mente siempre va a cuestionar lo imposible, los milagros. ¿Cómo sucede esto? Usted tiene un teléfono inteligente y en ese teléfono inteligente tiene aplicaciones por doquier. El teléfono inteligente en este caso es su cerebro, el suyo, sí, su cerebro. Y las aplicaciones es la mente, los pensamientos, las decisiones, etc. ¿Sabe lo que su teléfono inteligente hace permanentemente? Renueva las aplicaciones. Si no, con el tiempo esas aplicaciones no le van a servir a su teléfono inteligente. ¿What? Hay que renovar la mente desde la perspectiva de Dios. La Biblia nos dice que hay que renovar la mente. Pablo lo dice, Romanos 12. En el cielo no hay desempleo, por ejemplo, no hay depresión, no hay enfermedad. El doctor aquí en la tierra te explica la enfermedad para que la entiendas y para que vivas con ella. Ahora, lo que yo estoy tratando aquí es de convencerte que la lógica no tiene lógica y que la razón no tiene ninguna razón en el mundo espiritual. En el espíritu no tiene por qué venirte la maldición de tu familia, las ancestrales, de tu mamá, de tu papá, porque Cristo, que fue un impecable y es un impecable, se llevó toda esa porquería en la cruz. La enfermedad, la adicción, la maldición generacional, la pobreza, la miseria, la problemática, se lo llevó. El problema es, ¿por qué te sucede a ti todas estas cosas? Porque no estás creyendo. Entonces, cuando se trata de entrar a la dimensión sobrenatural, tú tienes que desconectarte, Tienes que desconectar tu cabeza. Tú me estás escuchando aquí, estás pensando en no sé qué galleta. Desconéctate, unplug it, please. Tienes que desconectar la cabeza. Tienes que desconectar la lógica para accesar a la dimensión de lo sobrenatural. Desconéctate. Hay un Dios que te llena de gracia para darte lo imposible. Vamos a hacer una oración ahora poderosa. Pero hay una lógica humana que tiene que remover, tú tienes que remover a través de la fe. Más allá de la lógica está la fe. Esa es la fe. Mueve lo invisible, lo que tú ni siquiera crees, lo imposible, lo logra la fe. Si quieres vivir en victoria, tú tienes que desconectar tu lógica, tu razón, renovar tu app de mente. Úsala para esta tierra. Tú puedes usar la lógica para esta tierra, perfecto. Para el cargo que tiene, perfecto. Pero para el mundo espiritual, allá donde está la abundancia, allá donde está tu salud, allá donde está tu trabajo, allá donde está la liberación, allá donde está tu prosperidad, donde está todo lo que necesitas, donde está tu milagro, la fe, esa que está dentro de ti, es la que logra eso. La fe de Dios para creer cosas grandes y maravillosas. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos todo fe? Sí. Ya les dije que Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Medida, metrón, una porción. Tú tienes fe. La pregunta es, ¿cómo la estás usando? ¿De qué lado está tu fe? ¿En lo positivo o en lo negativo? ¿En el todo lo puedo en Cristo que me fortalece o esa vaina es muy complicada para mí? No, eso es para otras personas. Yo no alcanzo eso. ¿Dónde está tu fe? Ah, bueno. Ok. A todos nos ha sido dada una medida de fe. Dios nos ha dado una medida. Todo lo que Dios da, lo da por medida. Dios te da la gloria, Dios te da la unción, tú tienes unción. Tú puedes hacer tus propios milagros. Yo lo que te estoy enseñando es cómo tú haces tus propios milagros, por tu fe, no por mi fe. Ahora, yo puedo orar, sí. ¿Para qué? Para que Dios abra tu fe, renueve tu fe y tus milagros se realicen, pero tú eres el que los logras, yo no. Yo intercedo, sí. Te enseño, claro. ¿Cómo hacerlo? Sí. El resto, tú. Porque Dios te da tu propia autoridad. Dios te da tu propio poder. Cada uno tiene poder.
Dios te da tu propia medida de fe. Porque Dios, una vez que te da algo, si no lo usas, se pierde. Entonces, cuando Dios te da un favor, es para usarlo, para bendecir sobre todo a otras personas. No es para ti. Entonces, termino la enseñanza y luego entramos en la oración con esto. Hebreos 11.1. Voy a explicarles bien Hebreos 11.1. Abra sus oídos espirituales a lo que va a aprender aquí, que es trascendental, para que se puedan realizar milagros en su vida y usted pueda vivir en el mundo al que ha sido llamado, el sobrenatural de la fe. Entonces, Hebreos 11.1 dice: ahora es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien. ¿Cómo usted y yo podemos vivir ese versículo? ¿Cómo podemos aplicar ese versículo bíblico? Esa porción de la palabra, esa parte de Jesús, del Logos, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo la vivo yo? ¿Cómo sé que me va a funcionar? ¿Cómo le hago para que me funcione? Para yo ver milagros en mi vida. Bueno, el primer milagro es que usted está vivo. Perdón. Y que usted está aquí. Hoy es un milagro. Que usted esté aquí es un milagro. Por favor. Ok. En la versión King James, la versión inglesa de la Biblia, no dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Porque ellos están más cerca del original bíblico. Dice en inglés, dice, now faith is. La fe es ahora. Ojo con lo que le voy a enseñar. Now faith is. No dice, no es pues, es ahora. La traducción original de la Biblia dice, es pues la fe ahora. No es lo que se espera. Lo que se espera está en un futuro. Y siempre está en un futuro. Como las iglesias que empiezan los años colocando carteles que dice, este es el año de la prosperidad. Todo el tiempo el cartel dice lo mismo. Eso está en un futuro. ¿Cuándo se cumple? Cuando se aplica la fe. El original bíblico dice, the fight is now. La fe es ya. Lo que usted crea ya se realiza. No, Señor, yo tengo 10 años de estar orando por fe y con fe por eso y no lo he logrado. ¿Debe estar haciendo algo mal o no debe estar aplicando la fe como debe ser? Porque la fe es ahora. Ahora, voy a desmenuzar esto de fe. ¿Qué es fe? La fe es uno de los nombres propios de Dios. Cuando Dios dice en el Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos, yo soy, y Jesús dice en el Nuevo Testamento, yo soy, significa que ellos están viviendo en el eterno presente. Yo soy, dice Jesús, lo que tú quieres que yo me convierta ahora. The faith is now. Ahora. Él es el autor y consumador. Me estoy explicando. Yo soy. La fe es ahora, dice Jesús. En otra palabra, la fe también significa en el español certeza, que traduce en el Reina Valera, es pues la fe la certeza. ¿Qué certeza? Interesante. Certeza, la palabra certeza en inglés es substance, pero en el griego es upóstasis y está compuesta de dos vocablos. Upos, que significa debajo, y tasis, que significa sentarse. Pero lo que el versículo, la palabra de ahí te dice es siéntate y descansa. ¿Por qué? Porque la sustancia, que es upóstasis, significa siéntate y descansa debajo de Dios. My God, qué revelación. Por eso que la palabra fe en el griego es pistis. Significa que usted tiene un documento que lo hace poseedor de eso. Como si una casa o un carro estuviera a su nombre. La tarjeta de propiedad dice Teresa Liévano. Eso usted sabe que le pertenece. Esa es la palabra griega pistis. Tengo la certeza porque sé que eso es mío, porque ahí dice mi nombre. Eso es lo mismo, sustancia. Substance, upóstasis. Ahora, ¿cómo sabes tú que estás actuando en fe? Porque estás descansando. Si tú estás corriendo, preocupado, preocupada,
ansioso, estresado, déjame decirte que no hay fe ahí. Tratando de arreglar, tú metiendo la mano y Dios no. Si estás en ese asunto, no hay fe. Estás viviendo por los movimientos de tus emociones, tus sentimientos, y estás tratando de resolver tú. Entonces no hay fe ahí, no puedes realizar Dios ninguna acción. ¿Qué tienes que hacer tú? No estoy ansioso. Voy a dormir bien. No estoy afanado. De todo eso se habla en la Biblia. Estoy descansando en Dios. A pesar de las circunstancias, estoy descansando en Dios. Estoy en modo upóstasis. Que no se le olvide esta palabra, upóstasis. Descansando en Dios. Cuando usted pone la fe. Ah, pastor, pero tú nos dijiste que anoche estaba exaltado. Claro, usted se imagina lo que venir a enseñar esto. Y luego venir a hacer una oración de fe. Enfrentarse a golpe aquello que el apóstol Pablo dice, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad y las regiones celestes. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Porque hay que quitarles a ellos el dominio que ha tenido sobre tu mente, sobre tus circunstancias, sobre tu finanza, sobre tu salud, sobre tu familia. ¿Existe la guerra espiritual? Pues claro. Pues claro, mano. Ahora, ¿cómo sabes tú que estás caminando por fe? O que no estás caminando por fe. Por el afán. Por el afán. ¿Qué te dice la fe? No importa lo que estés pasando. No importa lo que las tinieblas en cabeza del diablo haya dicho de ti. A pesar de la economía, siéntate y descansa. Apropiate, siéntate, descansa. Upóstasis. La fe es upóstasis, la certeza. En el original dice substance. La sustancia de Dios es cuando tú metes a tu licuadora una fruta y sacas la sustancia de esa fruta. Ese es Dios. Esa es la fe. Dios te la da. Upóstasis es igual a certeza, que es igual a sustancia. De ahí sacas el extracto, que significa sustancia. La fe es el extracto de todo lo que existe en el mundo espiritual. Es el extracto de la gloria de Dios. Es el extracto de la autoridad de Dios que te dio a ti. Tú tienes autoridad. Es el extracto de la santidad, de la prosperidad, de la salud, de la liberación. Ese es el pacto de Dios contigo. No es lo que has vivido ahora. ¿Y por qué lo he vivido? Porque no he aplicado la fe. Ahora, a todos nos pasa, sí, empezando por yo, como dicen los boyacenses, empezando por yo. Entonces, la fe es el extracto de todo lo que Dios es. No es algo, representa todo ese algo. Es el extracto de todo lo que Dios es en nosotros. Porque nosotros, aunque somos seres naturales, servimos a Dios, le creemos a Dios y vivimos en Dios en lo sobrenatural. Ahora, ¿por qué Dios le dio la fe al hombre? Cuando digo hombre me refiero a ambos géneros, ¿verdad? Bueno, porque en el huerto del Edén, Dios le dio todo al hombre, pero lo perdió. ¿Qué le dio Dios al hombre? La gloria. ¿Usted cree que Adán necesitaba fe? No. Adán lo único que tenía era que hablar y ya. Todo nacía y no te necesitaba eso. Después que Adán pierde, uy, qué pena, a nosotros necesitamos fe para volver a otra vez a la gloria. La gloria es la esencia de Dios, que es todo. La gloria de Dios es salud, prosperidad, bendición, paciencia, principio. Todo lo que el hombre necesita. Y el hombre lo perdió cuando pecó allá en el huerto del Edén. ¿Y qué yo tengo que ver con eso? Bueno, usted pecó con él. La Biblia dice eso. Todo lo que el hombre necesita, que perdió. Entonces lo que Dios hizo fue darle fe. Ahora te voy a dar la sustancia. Te voy a dar mi extracto para que tú aprendas a vivir por fe en esta vida. Y traigas lo que perdiste en el huerto del Edén. Entonces, no se puede entrar al mundo de Dios, al mundo espiritual, al trascendental, por la vista. Por eso Dios te dio a ti toda la sustancia para que pruebes lo que hay allí adentro del reino de Dios.
Para entrar a lo sobrenatural necesitas la sustancia de Dios, que es la fe, que te lleva a todo lo que tiene Dios para ti. Tú vas a descubrir todo lo que Dios tiene para ti, por fe. Esa fe va a llegar a permitirte materializar tu fe. Porque Efesios 1:3 dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo bajamos eso de lo espiritual a lo material? Que yo lo vea, que lo pueda palpar por fe. Por fe. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé que estoy actuando por fe? Pero la fe tiene que ver con una convicción. Cuando tienes convicción de algo, que tú puedas decir, lo sé porque sé, porque sé, porque sé que va a suceder a mi favor. No dije entiendo que puede pasar. Dice sé que lo sé, tengo la certeza, la convicción. Tú no tienes que entenderlo. Solo tienes que tener el convencimiento de que va a suceder, que lo tienes en la mente, lo sacas por tu boca y lo obtienes en la mano. No tienes que entenderlo. La fe no te manda a entenderlo. La fe es el extracto de Dios. La fe es el extracto de Dios, que Dios lo tiene todo. ¿Qué necesitas tú? Dios lo tiene todo. Sabiduría del cielo es Dios. El fracaso en la tierra se define como aquel que desenfoca de la vida del reino. Termino con este versículo, estos tres versículos. Hebreos 11. Voy a entrar en un proceso de oración. No se mueva usted, no se mueva, porque lo que va a pasar es algo sobrenatural aquí. Hebreos 11:17 dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. El versículo 18 dice, habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada descendencia. El versículo 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por fe, entregar a su único hijo. ¡Wow! Tipología de Dios entregando a Jesús. Cuando usted tiene convicción, ahí Dios envía su bendición sobre su vida. Por eso yo en este momento desato. ¿Y por qué dices tú desato, pastor? Eso no. Desato porque la Biblia dice que lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Y hay muchas cosas en tu vida atadas. No cometa el error de decir como muchos predicadores, desatamos el Espíritu Santo. No, porque el Espíritu Santo no está atado. ¿Hay bendiciones atadas? Sí. Muchas de ellas. Y es lo que vamos a hacer esta mañana. Yo quiero pedirle que usted me acompañe